Esa pulsión visceral tuya, esa necesidad incesante de pertenecer, de ser validado y aceptado por el grupo, es mucho más que una simple inclinación social. Es, de hecho, la cadena más sutil y a la vez más eficiente que te mantiene prisionero en el juego de la mediocridad. La sociedad, la maquinaria del consenso, no le teme a tu rebeldía superficial, a tus opiniones controversiales o a tu activismo ruidoso. Eso, irónicamente, aún la mantiene relevante en tu vida, sigues operando dentro de su marco de referencia. Lo que verdaderamente aterroriza a cualquier sistema de control y a toda estructura de poder es tu independencia absoluta. ¿Por qué? Recuerda el ejemplo de Henry David Thoreau, viviendo en solitario en su cabaña de Walden. ¿Por qué su simple acto de autoaislamiento causó más inquietud en las autoridades que los revolucionarios armados de su época? Porque la independencia absoluta no puede ser negociada, no puede ser comprada, no puede ser manipulada y no puede ser controlada. Es la única fuerza verdaderamente subversiva que existe en el orden social. El mundo, tal como está diseñado, tiene una única y clara meta: mantenerte dependiente. Dependiente económicamente para tu sustento, emocionalmente para tu estabilidad, socialmente para tu identidad e intelectualmente para tus ideas. Cada institución, cada norma social, cada valor que te fue inculcado ha sido calibrado con precisión para asegurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, puedas existir y florecer completamente por tu propia cuenta. Porque el día en que logres esa autonomía total, dejarás de ser útil para los propósitos del sistema. Nietzsche, con su mirada de águila, desveló el secreto más aterrador para cualquier estructura de control. Los individuos completamente autosuficientes representan la mayor amenaza para los cimientos de sociedades basadas en la dependencia mutua. No porque sean destructivos o antisociales, sino porque su mera existencia demuestra al rebaño que es posible vivir sin la necesidad del permiso, la validación o los recursos del colectivo. Hoy, vamos a transformar esa verdad en un motor. Quiero que comprendas por qué tu insatisfacción constante con el statu quo no es un defecto de carácter, no es neurosis. Es, en realidad, la señal inequívoca de tu destino, la prueba de que estás llamado a trascender la necesidad patológica de pertenecer a un mundo que te empequeñece. Vas a descubrir no solo el porqué, sino el cómo desarrollar esa independencia absoluta que hace temblar los cimientos de un mundo construido sobre la codependencia. No busques aquí fórmulas de autoayuda para encajar mejor o ser más sociable. Buscamos las herramientas de forja para volverte tan completo y abundante en ti mismo que tu mundo interior sea autosuficiente. De esta manera, el mundo exterior se convertirá en un lugar para expresar tu abundancia, no para llenar tus carencias. Esta es la única ruta hacia la soberanía real. La sociedad moderna, observa Nietzsche, no es un organismo benigno, es una máquina perfectamente diseñada para manufacturar y perpetuar la dependencia. Desde el momento en que das tu primer respiro, cada institución clave de tu vida trabaja de forma sistemática para asegurar que la idea de una existencia plenamente autónoma te parezca no solo indeseable, sino imposible. Este diseño no surge necesariamente de una malicia consciente y centralizada, sino de la simple y aterradora verdad de que la supervivencia del sistema depende de tu necesidad constante de él. Como el parásito requiere un huésped, el sistema requiere tu carencia. Nietzsche lo capturó con una claridad devastadora: el proceso de domesticación del hombre no es un accidente de la historia, es un acto deliberado. ¿Cómo opera esta arquitectura de control en tu vida diaria? Manipulación de la identidad. Te enseñan que la individualidad extrema es egoísmo antisocial y que la autosuficiencia radical es una patología. El sistema te convence de que la virtud reside en la interdependencia, no en la soberanía.
Externalización del valor. Te adoctrinan para creer que necesitas validación externa para confirmar la corrección de tus decisiones. Necesitas la aprobación grupal para sentirte valioso. Necesitas el consenso social para determinar qué es verdadero o falso, bueno o malo. Esta sutil arquitectura de control comienza en los primeros años. El sistema educativo te condiciona a buscar calificaciones y sellos de aprobación externos, notas, diplomas, en lugar de desarrollar un criterio interno inmutable de excelencia y autoevaluación. Aprendes a satisfacer al examinador, no a satisfacer tu propia verdad. La estructura familiar y social te moldea para buscar un amor condicional basado en un comportamiento aprobado y predecible. Te entrena a medir tu valor y tu éxito según los estándares de éxito y normalidad que otros han establecido para ti. El filósofo Sócrates representó la pesadilla de todo sistema basado en el control intelectual. No porque llamara a la revolución, sino porque había desarrollado un método de pensamiento completamente independiente de la autoridad de Atenas. Su famosa frase, "Solo sé que no sé nada", era, en realidad, la declaración de independencia intelectual más radical de la historia. Decía, no necesito que nadie más me diga qué pensar o qué creer, mi valor está en mi propia búsqueda. La clave para la libertad es diferenciar la conexión genuina de la dependencia emocional. Conexión genuina surge del exceso, de la abundancia interna que naturalmente se desborda hacia otros. Es un acto de elección. Dependencia emocional surge de la carencia, de los vacíos internos que buscas desesperadamente que otros llenen. Es una necesidad manipulable. El sistema prefiere la segunda opción porque es fácilmente controlable. Cada vez que buscas aprobación antes de una decisión, cada vez que necesitas un like para validar una opinión, cada vez que te sientes insoportablemente incómodo en soledad absoluta, estás funcionando exactamente según el diseño del sistema. Estás demostrando que eres predecible, controlable y, por lo tanto, útil. La trampa más insidiosa es convencerte de que esta dependencia es natural o saludable. Te dicen que el hombre es un animal social para justificar por qué no puedes funcionar sin la aprobación constante. Te persuaden de que la independencia absoluta es patológica, cuando, en realidad, es la única forma de relacionarse con el mundo desde una posición de fuerza, en lugar de una posición de necesidad. El emperador estoico Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de la tierra, escribía ejercicios de meditaciones diarios para mantener su soberanía mental. Recordaba, cuando despiertes por la mañana, recuerda que tienes el poder de elegir tu actitud hacia cualquier cosa que suceda. Esto era entrenamiento práctico para asegurar que su equilibrio interno no dependiera de las infinitas presiones externas del imperio. Tu primer ejercicio hacia la libertad real es brutal. Identifica 3 dependencias sociales que aceptas sin cuestionar: la adicción a la validación en redes, la necesidad de aprobación profesional, la incapacidad de tomar decisiones sin consultar a un tercero. Reconoce que cada una de ellas es una cadena que otros pueden usar para controlarte. El concepto más revolucionario en toda la filosofía de Nietzsche no reside en la muerte de Dios ni siquiera en la voluntad de poder, se encuentra en el espíritu libre, espíritu libre. Este es el individuo que ha trascendido de manera radical la necesidad de referencias externas para poder definir, validar y dirigir su existencia. Este tipo de persona no solo incomoda, representa el terror más profundo para cualquier sociedad construida sobre la conformidad. ¿Por qué la autosuficiencia genuina, la capacidad de ser completo en sí mismo, causa tanto disconfort, incluso hostilidad, en los demás? Porque la autosuficiencia expone, por contraste, la dependencia patológica del resto.
Cuando un individuo demuestra que puede ser completamente productivo, profundamente feliz y creativamente fértil sin necesitar la validación, la aprobación o la compañía constante del rebaño, obliga a los demás a cuestionar sus propias y dolorosas dependencias. El espíritu libre no tiene que decir nada, su sola existencia es una refutación de la necesidad neurótica del colectivo. Nietzsche llamó a esta evolución el camino más allá del hombre. No se refería a una superioridad arrogante sobre los otros, sino a la superación de la necesidad neurótica de que otros definan tu valor. El espíritu libre no desprecia a la sociedad, simplemente ha dejado de necesitarla para su equilibrio interno. Henry David Thoreau materializó esta filosofía con un experimento radical. Durante 2 años, no solo se aisló en su cabaña de Walden que construyó él mismo, sino que cultivó su propia comida, escribió sus propios pensamientos y creó sus propias rutinas sin la infraestructura social. Esto no fue escapismo misantrópico, fue una demostración práctica de soberanía. La diferencia crucial y esencial está entre el aislamiento y la independencia creativa. El aislamiento surge del miedo, del rechazo o de la incapacidad de relacionarse con el mundo. Es reactivo. La independencia creativa surge de la abundancia interna, de poseer tanto contenido y tanta riqueza interior que la soledad se convierte en el espacio más fértil y necesario para la creación. Es activa y elegida. Esta independencia se manifiesta en lo que Nietzsche denominó la capacidad de autorreferencia. Mientras la mayoría debe consultar constantemente opiniones externas, medios, expertos, amigos, para saber qué pensar, cómo sentir o qué acción tomar, el espíritu libre ha desarrollado criterios internos tan afinados y poderosos que puede navegar la vida utilizando su propia brújula inmutable. El poder de la no necesidad es devastador para los sistemas de control. Si no necesitas el trabajo para tu identidad, no pueden chantajearte con el despido. Si no necesitas la aprobación social para tu autoestima, no pueden manipularte con el rechazo. Si no necesitas las relaciones para tu completitud, puedes elegir vínculos desde la libertad, no desde la carencia. Leonardo da Vinci ejemplificó esta independencia creativa a través de su genio. Aunque trabajaba para mecenas poderosos, sus verdaderos proyectos surgían de su curiosidad personal, no de encargos. Sus inventos más revolucionarios nacieron de preguntas que él mismo se hacía, demostrando que su genio era completamente autogenerado y no dependía de la agenda externa. La técnica de la soledad productiva no es simplemente evitar a las personas, sino desarrollar la capacidad de estar completamente cómodo y en paz contigo mismo durante periodos prolongados. En esa comodidad absoluta con tu propia compañía, surge la verdadera creatividad y se forja la independencia real. Los mediocres temen la soledad porque en ella se enfrentan al vacío de su vida interior. Los espíritus libres la abrazan porque encuentran la riqueza infinita de su mundo interno. Tu misión inmediata es radical, pasa las próximas 24 horas sin buscar validación, aprobación o compañía de absolutamente nadie. No consultes opiniones, no busques likes, no pidas consejos. Observa la ansiedad que genera esta independencia temporal. Esa ansiedad es la medida exacta y precisa de tu dependencia social. El primer paso para ser libre es medir el tamaño de tu prisión. Los sistemas de poder, ya sean gobiernos, corporaciones o élites sociales, no temen a los rebeldes ruidosos o a los activistas apasionados. Esos grupos aún operan dentro del marco de referencia social, necesitan audiencia, buscan cambiar el sistema desde dentro. Lo que verdaderamente aterroriza a cualquier estructura de control son los individuos que han desarrollado economías personales completamente independientes. Nietzsche entendía que la moral del rebaño no es simplemente un conjunto de valores éticos, es, en esencia, una tecnología de control social.
Te enseñan que ser bueno significa ser predecible, que ser responsable significa ser dependiente y que ser normal significa ser controlable y útil. Card-Ordered Social es una pieza diseñada para mantenerte funcionando dentro de parámetros útiles al sistema. Aquí entra el concepto del poder de la no necesidad, la fuerza capaz de destruir el mecanismo más efectivo de control, el chantaje de la soledad y la escasez. El sistema ha perfeccionado la estrategia de la indispensabilidad falsa. Te convencen de que necesitas credenciales externas para validar tu conocimiento. Necesitas instituciones para darle legitimidad a tu trabajo. Necesitas aprobación grupal para confirmar el valor de tus ideas. Toda esta necesidad es manufacturada. La realidad es que la mayoría de tus necesidades sociales son adicciones disfrazadas. Necesitas likes en redes sociales como un adicto necesita su dosis. Necesitas la aprobación profesional como un dependiente necesita su validación. Necesitas estar constantemente rodeado de gente como un ansioso necesita una distracción. Todas estas necesidades te mantienen en un estado de dependencia perpetua. La voluntad de poder, que Nietzsche describía no es primariamente la dominación sobre otros, es la soberanía absoluta sobre uno mismo. Es la capacidad de generar valor, significado y propósito desde recursos internos, sin la necesidad fundamental de que el mundo exterior confirme o valide tus creaciones. Cuando desarrollas esta independencia, no solo financiera, sino emocional, intelectual y creativa, te conviertes en una amenaza existencial para los sistemas basados en tu necesidad. No pueden controlarte con amenazas, porque tienes alternativas. No pueden manipularte con recompensas, porque generas tu propia satisfacción. La diferencia entre la libertad real y la ilusión de libertad se define aquí. Puedes tener dinero, estatus y opciones, pero si necesitas la validación externa para sentirte valioso, sigues siendo un esclavo. Puedes estar quebrado y socialmente rechazado, pero si generas valor desde tus propios criterios internos, eres completamente libre. El contraste entre Nikola Tesla y Thomas Edison ejemplifica esta diferencia. Edison trabajó dentro del sistema, buscaba reconocimiento institucional, dependía de inversores y validación pública. Tesla operó desde visiones personales, creaba por curiosidad interna y se autofinanciaba cuando podía. Edison fue el más exitoso socialmente, pero Tesla fue el más libre creativamente, el más soberano de su propio proceso de creación. Tu ejercicio de liberación requiere identificar un área específica donde podrías desarrollar completa autosuficiencia. No se trata de huir del mundo, sino de crear alternativas que no dependan del permiso o los recursos de nadie más. Puede ser una habilidad que monetices independientemente, un proyecto creativo autofinanciado o un sistema de vida que reduzca tus dependencias materiales al mínimo. La economía del miedo social funciona manteniéndote convencido de que la independencia absoluta es imposible. Tu tarea es probar que están equivocados. Más allá del bien y del mal social, existe un territorio mental donde solo el espíritu libre puede operar, la autarquía intelectual. Este es un dominio donde tus pensamientos ya no necesitan el sello de aprobación de ninguna autoridad externa, donde tu intelecto se convierte en el único juez de la validez y utilidad de tus propias ideas. Nietzsche alentaba a la experimentación consigo mismo, la práctica radical de tratar tu propia vida y mente como un laboratorio, donde pones a prueba diferentes filosofías, métodos y perspectivas hasta que encuentras aquellas que generan los resultados más poderosos y auténticos para tu desarrollo. La autarquía intelectual no debe confundirse con la arrogancia o el rechazo automático de las ideas ajenas.
Al contrario, significa el desarrollo de un criterio interno tan refinado que puedes evaluar cualquier información con lucidez, sin necesidad de que expertos o la prensa te dicten qué pensar. Tu mente se transforma en un filtro soberano que procesa el input externo basándose en parámetros que tú mismo has forjado, la coherencia con tu experiencia directa y la efectividad para producir los resultados que buscas. Leonardo da Vinci ejemplificó esta independencia intelectual de manera radical. Mientras la Iglesia prohibía estrictamente la disección de cadáveres, él continuó sus estudios anatómicos en secreto, porque su curiosidad científica no dependía de la permisión institucional. Cuando los mecenas esperaban que pintara según las modas establecidas, él desarrollaba técnicas completamente nuevas, como el esfumato, basadas en sus propias investigaciones sobre la óptica y la percepción. Su validación no venía del exterior. La diferencia crucial está entre el conocimiento dependiente y el conocimiento autogenerado. El conocimiento dependiente requiere constantemente autoridades externas para validarlo, expertos, títulos, instituciones, consenso grupal. El conocimiento autogenerado surge de la experimentación personal, la observación directa y una síntesis original que es única de tu ser. Esta independencia se construye desarrollando la validación interna, la capacidad de saber que una idea es válida o útil basándote en su coherencia con tu experiencia directa y su efectividad, no en cuánta gente la apoya o cuán respetada es socialmente. La técnica más poderosa para forjar esta autarquía es la reversión sistemática. Consiste en tomar cualquier creencia popular o ampliamente aceptada y desarrollar deliberadamente una perspectiva completamente original sobre ella. No para ser contreras o polémico, sino para ejercitar tu capacidad de pensar fuera de los marcos establecidos. Marco Aurelio practicaba esta independencia a diario. A pesar de tener acceso a los mejores consejeros, desarrolló su propia síntesis filosófica estoica basada en lo que funcionaba para su situación específica. Sus meditaciones no son citas de otros, son reflexiones completamente originales. El poder del no me importa intelectual es devastador para los sistemas de control. Cuando puedes sostener ideas impopulares sin ansiedad, cuando puedes desarrollar perspectivas únicas sin la necesidad de convencer a nadie, y cuando puedes pensar pensamientos que nunca nadie ha pensado antes, te has vuelto intelectualmente incontrolable. Esta autarquía requiere trascender la necesidad neurótica de ser comprendido. Los mediocres necesitan que otros entiendan sus ideas para sentir que tienen valor. Los espíritus libres desarrollan ideas porque el proceso mismo de pensamiento original es intrínsecamente satisfactorio. Dostoyevsky escribía novelas sabiendo que serían incomprendidas por la mayoría de sus contemporáneos, porque su validación provenía de la coherencia interna de su visión, no de la aprobación externa. El acto de forja de hoy identifica una creencia ampliamente aceptada en tu cultura y desarrolla una perspectiva completamente original sobre ella. No busques ser controversial, busca ser genuinamente creativo. Tu experimento comienza cuando dejas de preguntarte qué pensará la gente y empiezas a preguntarte qué pienso yo realmente, más allá de lo que me enseñaron a pensar. La dependencia emocional es la cadena más sutil, y a menudo la más devastadora, que mantiene a los individuos atados a los sistemas de control social. Mientras puedas ser manipulado a través de necesidades emocionales, amor, aprobación, pertenencia, validación, permanecerás vulnerable a cualquiera que controle el acceso a estas necesidades. Nietzsche entendió que el camino hacia el Übermensch exige trascender la necesidad neurótica de afecto externo. Esto no significa volverse frío o insensible. Significa desarrollar tal abundancia emocional interna, abundancia emocional, que puedas relacionarte con otros desde la generosidad de un exceso, no desde la carencia de un vacío a llenar.
La diferencia fundamental entre el amor genuino y la dependencia emocional radica en la dirección del flujo energético. El amor surge del exceso interno y se desborda naturalmente hacia otros, sin esperar un retorno fijo. La dependencia surge de vacíos internos que buscas que otros, desesperadamente, llenen. Las relaciones verdaderamente sanas requieren dos individuos emocionalmente autosuficientes que eligen conectarse, no dos personas incompletas que se necesitan mutuamente para funcionar. Simone de Beauvoir revolucionó el feminismo precisamente al entender que la liberación femenina requería independencia emocional absoluta. Su relación con Sartre funcionó porque ninguno de los dos necesitaba al otro para su completitud emocional. Se elegían mutuamente desde la libertad, no desde la necesidad. La aplicación de amor fati, amor al destino, a las relaciones significa la capacidad de aceptar completamente la posibilidad de la soledad como tu estado natural de fuerza. No es una resignación triste, sino el reconocimiento firme de que tu equilibrio emocional no puede depender de factores externos que no controlas. Esta disciplina emocional exige desarrollar lo que los estoicos denominaban indiferencia preferente, la capacidad de preferir ciertos resultados, compañía, amor, amistad, sin necesitarlos para tu estabilidad interna. Puedes desear amor, pero no lo necesitas. Puedes valorar la amistad, pero no dependes de ella. Marco Aurelio escribió, muy poco es necesario para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti mismo, en tu manera de pensar. Esto no era filosofía abstracta, sino entrenamiento diario para mantener la soberanía emocional en medio de las presiones relacionales más intensas. La estrategia de la abundancia interior implica cultivar tal riqueza emocional que te conviertes en una fuente de energía positiva para los demás, y no en un drenaje que constantemente busca ser llenado. Los individuos emocionalmente dependientes son predecibles y manipulables, controlables a través de amenazas de abandono o chantaje emocional. Por el contrario, los individuos emocionalmente autosuficientes son impredecibles e incontrolables porque no necesitan nada específico de nadie específico. Esta autosuficiencia no es aislamiento o frialdad. Significa que tu paz interior no fluctúa según el comportamiento, la presencia o las opiniones de otras personas. Tu centro emocional está completamente bajo tu control, no bajo el de circunstancias externas. Leonardo da Vinci mantenía muy pocas relaciones íntimas, no por incapacidad social, sino porque había desarrollado una riqueza interior tal que la soledad era su estado más creativo. Sus mejores obras surgían de periodos de aislamiento donde podía acceder a su mundo interno sin distracciones. La disciplina más brutal pero liberadora es identificar una dependencia emocional específica que limita tu libertad de acción, la necesidad de aprobación de cierta persona, el apego a cierta validación. Una vez identificada, tu misión es eliminar esa dependencia deliberadamente, no con crueldad hacia otros, sino cultivando la capacidad interna que hace esa dependencia innecesaria. Si necesitas aprobación constante, cultiva el autorrespeto. Si necesitas compañía, desarrolla el confort con la soledad. Si necesitas validación externa, fortalece tus criterios internos. Tu entrenamiento comienza cuando puedes pasar periodos extendidos en completa soledad, no solo sin ansiedad, sino con un placer genuino por tu propia compañía. La voluntad de poder, en su manifestación práctica, no es la conquista de otros, sino la expansión continua de tu territorio personal de influencia. Esta es la ley de la independencia territorial y su objetivo es crear un dominio propio donde operes según tus reglas, generes valor según tus criterios y construyas sistemas que no dependan del permiso o los recursos de instituciones externas. Esta construcción territorial no es necesariamente física, es, en esencia, creativa, económica e intelectual.
Es el desarrollo de capacidades, sistemas y recursos que te permiten generar valor independientemente de las estructuras establecidas. Pensemos en Tasla desarrollando inventos en su laboratorio personal, en Thoreau construyendo filosofía en su cabaña autosuficiente o en Van Gogh creando arte sin soporte comercial inmediato. El concepto del espíritu libre de Nietzsche siempre incluyó esta dimensión práctica. El individuo que ha desarrollado maneras concretas de existir sin necesitar la infraestructura social para su supervivencia y creatividad. Esto no es un escape del mundo, sino el establecimiento de una base sólida desde la cual interactuar con él desde una posición innegable de fuerza. Nikola Tesla ejemplifica a la perfección esta independencia territorial. Mientras Edison trabajaba dentro de sistemas corporativos, dependiendo de inversores y de la validación institucional, Tesla desarrolló sus inventos más revolucionarios en su laboratorio personal, financiándose a través de patentes y trabajando según sus propios horarios y prioridades. La diferencia crucial es simple: generar valor dentro de sistemas establecidos versus crear sistemas propios de generación de valor. Lo primero te mantiene dependiente del permiso y los recursos ajenos, lo segundo te convierte en el arquitecto de tu propia economía personal. Esta construcción requiere lo que podríamos llamar una economía de la creación personal, la capacidad de generar recursos, no solo financieros, sino también intelectuales, creativos y sociales, a través de sistemas que tú mismo diseñas y controlas. Una técnica fundamental aquí es la no participación estratégica o el compromiso selectivo, selective engagement. Participas en sistemas externos cuando te conviene, cuando te beneficia y alinea con tu visión, pero tienes alternativas propias cuando no te conviene. Esta opcionalidad es el verdadero poder. Marco Aurelio, a pesar de sus obligaciones imperiales, construyó rutinas filosóficas diarias completamente independientes de sus deberes políticos. Sus meditaciones eran su territorio personal donde procesaba la experiencia y desarrollaba sabiduría según sus propios métodos. El poder de la retirada estratégica es devastador para los sistemas que dependen de tu participación. Cuando puedes retirarte completamente de cualquier situación sin perder tu capacidad de supervivencia y creatividad, tienes un poder de negociación absoluto. Esta construcción territorial incluye el desarrollo de habilidades transferibles que no dependen de la validación institucional. Leonardo podía pintar, inventar o diseñar independientemente de si las instituciones lo apoyaban o no. La política de la no dependencia significa que cada sistema en tu vida debería tener alternativas. Si tu ingreso proviene de un solo empleo, desarrolla fuentes adicionales. Si tu vida social depende de un cierto grupo, cultiva la capacidad para la soledad productiva. Si tu identidad está ligada a un cierto rol, desarrolla múltiples aspectos de tu personalidad. Los individuos territorialmente independientes no amenazan a otros a través de la agresión, sino a través de la demostración silenciosa de que la autonomía completa es posible. Muestran que no necesitas permiso para crear, que no necesitas validación para tener valor, que no necesitas instituciones para sobrevivir y prosperar. El acto de forja de hoy, tu proyecto de construcción territorial requiere identificar un área específica donde puedas desarrollar completa autosuficiencia. Puede ser una habilidad que monetices independientemente, un proyecto creativo que autofinancies o un sistema de vida que minimice las dependencias externas. El objetivo no es el aislamiento, sino la opcionalidad. Cuando puedes sobrevivir y prosperar independientemente, puedes relacionarte con el mundo desde la elección, no desde la necesidad. Esta libertad de elección es la esencia del territorio personal. La culminación de toda la filosofía nietzscheana, la síntesis de la independencia emocional, intelectual y territorial, se expresa en un concepto devastador para cualquier sistema de control: la soberanía individual absoluta.
Esta soberanía no se entiende como arrogancia o dominio sobre otros, sino como el gobierno completo sobre tu propio territorio mental, emocional y creativo. Nietzsche habló de ir más allá de la democracia interna. Este es el punto donde dejas de consultar con la multitud interna de voces externas, tus padres, la sociedad, la cultura, la tradición, para tomar decisiones. Desarrollas un centro de comando unificado, que opera según principios que tú mismo has forjado. Esta soberanía se manifiesta en la capacidad de crear una legislación personal, que trasciende las normas sociales. No porque seas antisocial, sino porque has desarrollado estándares tan exigentes y específicos que operan en un nivel completamente diferente al de las convenciones generales. Miyamoto Musashi, el samurái más temido del Japón feudal, no seguía los códigos de honor tradicionales. Desarrolló su propio Dokodo, el camino de la soledad, 21 principios que destiló de décadas de combate mortal y reflexión filosófica. Su código personal era más riguroso que cualquier moral externa. La técnica de la legislación personal requiere que identifiques los principios fundamentales que realmente gobiernan tu comportamiento, no los que crees que deberían gobernarlo, ni los que otros esperan. Estos principios deben ser específicos, accionables y basados en tu experiencia directa de lo que produce fuerza, creatividad y auténtica satisfacción en tu vida. El terror de la indiferencia es quizás el arma más poderosa del individuo soberano. Cuando genuinamente no necesitas la aprobación, la validación, el acuerdo o la comprensión de otros, te conviertes en una fuerza que no puede ser manipulada, predicha o controlada. Esta indiferencia no es frialdad, es completa seguridad en tu propio sistema de valor. Puedes escuchar a otros, considerar sus perspectivas e incluso cambiar de opinión cuando encuentras mejor información, pero tu proceso central de toma de decisiones no depende del input externo para validación. Marco Aurelio escribió que poco necesitas para ser feliz. Todo está dentro de ti mismo, en tu manera de pensar. Esto no era resignación, era el reconocimiento de que la felicidad, el significado y la dirección deben ser generados internamente si quieres ser verdaderamente libre. La fuerza de la dispensabilidad es quizás la cualidad más aterrorizante para los sistemas que dependen de tu necesidad. Cuando puedes vivir felizmente sin ninguna persona, institución o sistema específico, tienes un poder de negociación absoluto porque no hay nada con lo que te puedan amenazar. Esta capacidad no surge de forma natural, se forja a través de la práctica deliberada de reducir dependencias, desarrollar alternativas y fortalecer los recursos internos. Tu ejercicio de soberanía final requiere el establecimiento de 3 leyes personales que guíen tus decisiones durante los próximos años, independientemente de lo que piensen o esperen los demás. Estas leyes deben ser escritas como de un rey a su reino, absolutas, específicas e innegociables. Por ejemplo, nunca explicaré decisiones tomadas después de un análisis cuidadoso. Nunca comprometeré la integridad creativa por la ganancia financiera. Nunca participaré en relaciones que requieran que me disminuya a mí mismo. Estas leyes no te hacen antisocial. Hacen que sea imposible para otros manipularte a través de la culpa, la vergüenza, la presión social o el chantaje emocional. La soberanía se convierte en un campo de fuerza impenetrable que protege tu núcleo mientras te permite interactuar con el mundo desde una completa libertad. En ese reino, tú eres la única autoridad, el arquitecto de tu propia experiencia. Has descubierto hoy que cada necesidad social que sientes es una palanca potencial que otros pueden usar para controlarte. Cada dependencia emocional es una vulnerabilidad. Cada requisito de validación externa es una debilidad en tu soberanía personal. Pero también has aprendido la verdad liberadora,
La independencia absoluta no es aislamiento misantrópico. Es la única manera de relacionarse con el mundo desde la fuerza, en lugar de la necesidad. Cuando ya no necesitas a la sociedad para validar tu existencia, puedes, por primera vez, contribuir a ella desde tu abundancia, no desde tu carencia. Esta libertad de elección transforma todo. La soberanía individual es la amenaza más profunda a los sistemas de control, no porque sea destructiva, sino porque demuestra que la autonomía completa es posible. Muestra que no necesitas permiso para crear, que no necesitas validación para tener valor, que no necesitas instituciones para sobrevivir y prosperar. El mundo necesita individuos soberanos que demuestren que la libertad total es posible. Tu independencia absoluta no es egoísmo. Es el regalo más grande que puedes darle a la humanidad, la prueba viviente de que podemos evolucionar más allá de la dependencia. Cada acto de soberanía personal se convierte en una declaración silenciosa pero devastadora de que otro tipo de existencia es posible. Cada vez que tomas una decisión basada en tus propios criterios, sin buscar consenso, cada momento en que mantienes tu paz interior, independientemente de las circunstancias externas, cada ocasión en que demuestras que puedes prosperar en completa soledad, estás elevando el estándar de lo que significa ser humano. La sociedad teme tu independencia porque expone la fragilidad de sus cimientos. Un mundo construido sobre la dependencia mutua no puede tolerar a los individuos que han descubierto que la dependencia es opcional. Tu mera existencia como persona completamente autosuficiente es más subversiva que cualquier manifiesto revolucionario. La soledad de un espíritu libre no es abandono, es un reino, y los reyes no piden permiso para gobernar. Tu soberanía personal no se trata solo de tu propia liberación, se trata de demostrar un camino que otros pueden seguir si tienen el coraje de abandonar las cómodas cadenas de la dependencia social. Eres la prueba viviente de que el potencial humano se extiende mucho más allá de lo que la sociedad considera normal o posible. Ahora, vive como el individuo soberano que has descubierto que eres. El mundo necesita tu ejemplo, incluso si nunca lo admite.